Bien, compañeros, ¿en qué punto nos habíamos quedado para dar algún seguimiento? En la parte rígida y flexible. No hablamos de las normas ordinarias, reglamentarias y normas individualizadas. No, de eso todavía no. Bien, entonces, como ya hablamos de la Constitución y hablamos también de las leyes constitucionales, ¿verdad? Entonces, solo para refrescar un poco la memoria, las leyes constitucionales, pues se llaman así, es que ese conjunto de disposiciones generales, porque fueron emitidas o son emitidas por una Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Tenemos la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Ley de Orden Público, la Ley de Emisión del Pensamiento y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Son cuatro leyes constitucionales. Y la reforma a estas leyes constitucionales se hace a través del Congreso de la República, de conformidad con el artículo 175 de la Constitución Política, cuando dice que las leyes calificadas como constitucionales para su reforma se requiere el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Y también dijimos que los que tienen iniciativa para presentar proyectos de reforma a las leyes constitucionales, lo que indica el artículo 174, nada tiene el artículo 277, porque estos son, es lo que regula a las propuestas de reforma de la Constitución Política de la República. Entonces, hay que saber diferenciar entre leyes constitucionales y la Constitución Política de la República. Luego tenemos las normas ordinarias. Pues las normas ordinarias son, pues, todas las disposiciones, las leyes que emite el Congreso de la República. Entonces, las leyes ordinarias o las normas jurídicas ordinarias son todas estas emitidas por el organismo legislativo, al igual que su reforma o su derogación está a cargo del organismo legislativo. A excepción, obviamente, de que se declare inconstitucional una ley de inferior jerarquía que contradiga el espíritu constitucional. Las normas reglamentarias, pues este son un conjunto de normas jurídicas que regulan los procedimientos de algunas leyes. Esto no es de carácter procesal, ¿verdad? No, por ejemplo, pues primero por su origen, ¿verdad? ¿Dónde surge una norma reglamentaria? Pues los tres organismos emiten su propio reglamento. Entonces, el reglamento que emite el organismo legislativo para regular la ley propiamente del organismo legislativo. El reglamento que regula incluso las relaciones entre los trabajadores del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, tiene su ley de servicio civil y, consecuentemente, su reglamento y otras normas reglamentarias. Y el organismo ejecutivo que emite reglamentos. Hay algunas normas que contienen algún procedimiento. Ahí no contiene, ¿verdad? ¿Ante quién? No, ahí lo que establece son, pues, plazos, quién es la autoridad, quién debe ante quién se debe cumplir alguna sanción. Por ejemplo, la ley de tránsito, ¿verdad?
Entonces, cuando el conductor infringe la ley de tránsito, está el reglamento de en qué momento tiene que pagar la multa, o el caso de que no lo hace, hay una... Entonces, está la policía municipal, ¿verdad? O bien... ahí indica, por ejemplo, ante quién se va a hacer el pago de la multa, ¿verdad? Entonces, ahí establece el reglamento. Entonces, las normas reglamentarias, no todas las leyes tienen reglamento, ¿eh? No todas, entonces el Código de Salud, el ISR, la ley del IVA, la ley de tránsito, ¿verdad? Pero no todas por ejemplo, el Código Civil no va a tener su reglamento, por eso está el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? El Código Penal está el Código Procesal Penal, ¿verdad? Entonces, es decir, porque ahí estos son otro tipo de procedimientos meramente judiciales. Las normas reglamentarias se emiten por el caso del Ejecutivo, lo emite el Ejecutivo con el refrendo del Ministerio a quien corresponda. Por ejemplo, la ley la ley de tránsito, ¿verdad? El que refrenda el reglamento es el ministro de Gobernación, ¿verdad? Así sucesivamente a quien corresponda. O puede ser el ministro de Finanzas en el caso de la ley el reglamento del IVA o del ISR. Luego las normas individualizadas. Las normas individualizadas son, el efecto o a quién se aplica, pues solamente son particulares, son partes concretas, es decir, Juan, Pedro, ¿verdad? O bien, pues, un grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, los de la sección B, ¿verdad? Ya sabemos que incluso del primer semestre, ¿verdad? Entonces, aunque haya 100 o 200 alumnos, sí, pero son partes concretas. No es toda la universalidad, ¿verdad? De estudiantes que hubieran en la Universidad de San Carlos. Y aún así, ya sabemos que son solo sancarlistas, ¿verdad? Entonces, son partes concretas. Entonces, un contrato, una licencia de construcción, una resolución administrativa o una sentencia, una resolución judicial, obviamente es solo para determinada persona. Por eso se llaman normas individualizadas, ¿verdad? Al igual que un contrato, por ejemplo, que tiene validez, sí, pero se celebra otro contrato, ese nuevo contrato deroga el contrato anterior, ¿verdad? Recuérdense que el artículo 8 de la ley del organismo judicial dice lex posteriori derogat prior, ¿verdad? Entonces dice la ley posterior deroga la anterior. Entonces un contrato nuevo deroga el contrato anterior. Esta es la jerarquía de las normas jurídicas de conformidad con la gráfica según la pirámide de Hans Kelsen, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, hacemos un breve comentario, aunque esto ya lo vimos cuando nos referimos al proceso contractual internacional y luego el proceso de aplicación cuando vemos los tratados, los convenios, ¿verdad? Y los pactos. Entonces, ya es solo un pincelazo lo que vamos a hacer y por eso es que vamos a hacer un breve comentario en cuanto a estos tratados internacionales en derechos humanos que hayan sido ratificados por el Estado de Guatemala. Pues ya dijimos también de que estos, según el artículo 46, tienen preeminencia sobre el derecho interno y de ahí venía la confusión de que si en el derecho interno estaba la Constitución y también hicimos el comentario de que el derecho interno es solo
las normas ordinarias, las reglamentarias y las individualizadas. Eso es el orden interno. Encima de esto ahí sí que dimana la constitución política. Y en medio de la constitución política y el orden interno están los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Obviamente solo esto es en forma gráfica, porque también el comentario surgido de esto es que los convenios, los tratados o los pactos en derechos humanos forman parte del orden constitucional, para que no esté por debajo de la Constitución ni a la par de la Constitución, porque también eso generaría conflictos en cuanto a la jerarquía normativa, o bien dos normas de igual jerarquía, pues no pueden ser ambas válidas. Dice, entonces algún malicioso podría venir, entonces el Tratado Internacional en Derechos Humanos es superior a la Constitución o puede derogar la Constitución, lesionando con ello la soberanía. Y pues también ya se superó esta crisis cuando la Corte de Constitucionalidad determinó de que todo tratado, pacto o convenio internacional en derechos humanos forma parte del orden constitucional, atendiendo el artículo 46, 203 y 204 y el artículo 45 de la Constitución Política de la República. Luego los convenios, ya dijimos que pues hay convenios de cooperación que se dan entre entes estatales. El que firma el convenio es el representante legal del ente, que puede ser la municipalidad, la Universidad de San Carlos, o el presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Inseguridad Social, o cualquier otra institución estatal. O bien, si es un convenio de cooperación entre los estados, pues será el canciller o el jefe de estado quien suscribe dicho convenio. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues primero están en un instrumento único, o puede que conste ese tratado en dos o más instrumentos, ¿verdad? Regularmente el tratado, especialmente en derechos humanos, pues es suscrito por el jefe de Estado, ¿verdad? Por el jefe de Estado. Entonces hay que entender esto, que cuando se suscribe, se ratifica por el Estado de Guatemala, todo tratado internacional en materia de derechos humanos forma parte del orden constitucional y consecuentemente es obligatoria la observancia. Por eso es que dijimos que los tratados internacionales en derechos humanos tienen el carácter de normas de jus cogens, ¿verdad? Bien. Igual que los pactos, ¿verdad? Los pactos son suscritos o por el jefe de Estado o por el canciller, dependiendo de a quién se comisiona para tal efecto. Y entonces, ¿qué entendemos por derechos humanos? Derechos humanos obviamente pero es ese conjunto de garantías que tiende a proteger al hombre, para que el hombre tenga una vida digna, dice. Es decir, el Estado le debe protección a toda persona, ¿verdad? Respetándole la vida, ¿verdad? Protegiendo esa vida desde su concepción, así dice el artículo 3 constitucional, ¿verdad? Entonces, estos derechos humanos, estas garantías de protección son inalienables, es decir, no se pueden ceder, no se pueden negociar, no se puede transar sobre esos derechos. Nadie va a negociar su libertad, ¿no? Nadie va a negociar su igualdad, ¿verdad? Porque jamás saldría la vida jurídica, ¿eh? Bien, los derechos humanos son aplicables en todo tiempo, ¿verdad? Y tenemos otro concepto hoy que es derecho humanitario. El derecho humanitario son conjunto de normas, principios y, ¿verdad?, ideales aplicables en tiempos de guerra. ¿Por qué derecho humanitario? Porque estos tratados internacionales, ¿verdad?, lo que hace es regular
especialmente en los tiempos de guerra, permite, ningún Estado puede vedar el ingreso de un convoy de asistencia humanitaria, es decir, no pueden vedar el ingreso de brigadas de auxilio, de socorro, médicos, para ir a atender a las víctimas civiles o combatientes caídos o heridos en batalla. Entonces, ellos tienen que dar el permiso para que sean rescatados, sean atendidos y sean curados, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir entonces el derecho humanitario, aplicable el conjunto de normas en tiempos de guerra. ¿Alguna pregunta? Lick, yo tengo una pregunta. Sí, Ever. ¿Qué pasaría, por ejemplo, de lo que usted hablaba de cuando hay guerras y lo para la salud y todo esto, hombres? ¿Qué pasaría si alguna de las partes le niega ese derecho a los afectados civiles o cosas así? Por eso ellos no pueden hacerlo, por la misma cuestión de atención, ¿verdad? En el caso de Guatemala. Si lo hicieran, es decir, habría una condena internacional, o es posible que otros estados se suman a la guerra contra un estado que haga eso, ¿verdad? Ah, ok. Gracias, Lick. ¿Alguien hablaba por ahí? Sí, que en el caso de Guatemala esos derechos humanitarios constan en nuestra Constitución, o Guatemala está suscrito a algún acuerdo internacional específicamente de eso. ¿De qué estaba hablando? Haciendo un comentario de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Fíjense, derechos humanos, derecho humanitario es otra cosa. Este solo es una extensión de este punto, ¿eh? Ok, gracias, Lick. Bueno. Bien. Los ámbitos de validez de la norma jurídica. La norma jurídica tiene ámbitos donde se va a aplicar. Entonces tenemos un ámbito personal, tenemos un ámbito material, tenemos un ámbito espacial o territorial y un ámbito temporal de validez de la norma jurídica. Entonces, cuando hablamos a quién se aplica o a quiénes se aplica la norma jurídica, entonces nos referimos a ese ámbito personal. ¿Qué regula una norma jurídica? ¿Verdad? Entonces nos referimos a la materia, al contenido de la norma jurídica. ¿En dónde se aplica la norma jurídica? Entonces ya buscamos el espacio geográfico donde es aplicable la norma jurídica. ¿Y en qué momento se aplica la norma jurídica? ¿O cuándo es aplicable la norma jurídica? Nos referimos a su temporalidad. Y cuando hablamos de temporalidad nos referimos a su vigencia, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se aplica o a quiénes se aplica la norma jurídica? Pues se refiere a las personas a quienes se va a aplicar una norma jurídica. Entonces nos referimos a ese ámbito personal, porque no todas las normas se aplican a todas las personas. Por ejemplo, el que trabaja con el Estado, es decir, en el Ejecutivo, en el organismo ejecutivo, obviamente no se le va a aplicar el Código de Trabajo, se le aplica la Ley de Servicio Civil. Si nos referimos a menores de edad, ¿verdad? Entonces se le aplica la Ley Pinan. Si es un pequeño delincuente, no se le va a aplicar el Código Penal, se le aplica la Ley Pinan, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, ¿verdad? Entonces, sí, porque son personas, ¿verdad?, que tienen, es decir, por ciertas circunstancias, van a estar sometidos bajo una ley. El Código Militar solo se aplica a los miembros del Ejército. Entonces, es el ámbito de aplicación de la norma jurídica. ¿Qué regula? Pues entonces nos referimos a su contenido. Si se refiere a derechos y obligaciones, pues obviamente será
Código de Trabajo será el Código Civil, es decir, derecho laboral y derecho civil, ¿verdad? Si nos referimos a faltas, a delitos, pues será entonces el derecho penal, ¿verdad? ¿En dónde se aplica, verdad? Entonces nos referimos al espacio geográfico. Recuerden que hay una ley general, se aplica en todo el territorio, pero tenemos leyes regionales, solo va a ser aplicable esa norma en determinadas regiones. O bien, por ejemplo, una ley local, ¿verdad? Un reglamento municipal, una tasa municipal, ¿verdad? Hasta el mismo boleto de ornato, ¿verdad? Cada municipio tiene el monto a cobrar, ¿verdad? Entonces, esa ley es solo para ese municipio, es una ley local. Entonces, ese es el espacio geográfico donde se aplica esa norma jurídica. ¿Cuándo se aplica? Nos referimos a su vigencia, ¿verdad? La vigencia de la ley empieza a cobrar a partir de, si hoy entra en vigencia, para adelante, ¿verdad? No se puede aplicar antes de tiempo. Entonces, porque la ley se aplica, es decir, el principio de irretroactividad de la ley. Hay excepciones que es materia de otro curso. Si sobrevivimos a la pandemia, pues llegamos a Derecho 2 y ahí es donde ya se analiza este tema de la irretroactividad de la ley. ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Bien. Ahora vamos a hablar, este es el último punto, el último punto que voy a explicar. Se refiere a los valores, porque el punto 9 del programa es el folleto que ustedes ya tienen en su poder, la realidad nacional dentro del orden jurídico, que el próximo día ustedes lo leen y vamos a hacer, pongan ustedes sobre la mesa un punto de ese folleto para explicarlo así, aunque sea brevemente, ¿verdad? Bien. Hoy vamos a hablar de los valores que tiende a realizar el derecho en la Constitución Política de la República. A este tema le llamamos axiología jurídica. La axiología jurídica, pues obviamente es el tratado de los valores o el estudio de los valores, así dice la definición. ¿Qué entendemos por valores? Pues los valores son una medición de la conducta o de la libertad dentro de la sociedad, ¿verdad? Los valores son modelos ideales, ¿verdad? Es decir, lo que se pretende que las personas tengan dentro del orden social, ¿verdad? Toda sociedad tiene, pues ya vimos que hay ciertas normas, las normas de trato social, de la caballerosidad, la cortesía, ¿verdad? El decoro, la forma de vestir. Estos forman parte de esta conducta social. Entonces, los valores como tal, pues los vamos a entender así como modelos ideales de conducta, ¿verdad? Dentro de la sociedad. Obviamente son universales. ¿Por qué universales? Porque en todas las sociedades se manejan estos mismos valores, ¿verdad? Respeto, la igualdad, ¿verdad? La solidaridad, el bien común, la justicia, ¿verdad? Entonces, estos son precisamente en todo el orbe, ¿verdad? Se maneja estos valores, por eso son universales, son inmutables. Dice, ¿por qué son inmutables? Porque de hace 50 millones estos mismos valores son los mismos, estos no cambian. No se modifican, no se modifica la libertad, no se modifica el respeto, no se modifica la igualdad, es lo mismo, ¿verdad? Bien,
Entonces, uno de los valores que realiza el derecho es el bien común. Como el bien común ya lo saben ustedes, primero es un conjunto de satisfactores, ¿verdad? De las necesidades de la población, su educación, su cultura, su espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad no nos referimos a la religiosidad, nada tiene que ver, ¿verdad? Recuerden que, como dijo alguien, que la religión es un método para subyugar a la población, ¿verdad? La espiritualidad es otra cosa. La espiritualidad no es más que la conexión del hombre con sus congéneres, con todos los elementos de la naturaleza. Entonces nosotros somos un elemento de la naturaleza. El agua, los animales, las plantas, ¿verdad? Esos son elementos de la naturaleza y nosotros somos esos elementos. Entonces, conforme nosotros tenemos una conexión, un vínculo, ¿verdad? Una armonía, ¿verdad? Con la naturaleza, entonces eso es lo que se llama espiritualidad. Entonces el Estado también, es decir, el Estado debe de fomentar este valor, ¿verdad? Dentro del bien común, ¿verdad? El respeto a la naturaleza, el respeto a los congéneres. Entonces, por eso es que ahora está de moda que incluso hay una ley de protección animal, ¿verdad? No es que se castiga al animal, no, se castiga al otro animal, ¿verdad? El animal que dice que es racional, ¿verdad? Porque toda norma es aplicable a los sujetos de derecho, ¿verdad? Entonces, esto es dentro de este bien común, ¿verdad? La educación, la cultura, el trabajo y esta parte de la espiritualidad. A esto se refiere, pues, el bien común. Luego, la seguridad jurídica. La seguridad jurídica tiene dos connotaciones. Uno, dentro del régimen de legalidad, es la protección al hombre, la protección al ciudadano, dice la doctrina. ¿Por qué? Porque, primero, la libertad, el derecho de defensa, la libertad de acción. Dentro de esto, por ejemplo, a ninguna persona se le va a aplicar una ley que no esté vigente. Solo puede aplicarse normas jurídicas vigentes. Es más, si es sometido a un proceso, tiene derecho a la defensa. Dice, nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en proceso legal. Entonces, tiene derecho a defenderse, aun cuando sea el peor asesino, sí tiene derecho a las garantías procesales, a un juicio justo, ¿verdad? Al debido proceso. Así lo indica el artículo 12 de la Constitución Política de la República. Dentro de ese mismo proceso, tiene derecho a la igualdad entre las partes, es decir, el que demanda, ¿verdad? Y el demandado tienen los mismos derechos dentro de un proceso. Tienen derecho a este famoso principio de publicidad. La publicidad no es más que la notificación, ¿verdad? A todos se les notifica, ¿verdad? El estado del proceso. Si solo a una parte se lo notifica y a la otra parte no, entonces, ¿qué hay? Se vulnera el derecho de defensa, se vulnera el debido proceso. Entonces, en ese régimen de legalidad, ¿verdad? Esto es lo que indica la protección al ciudadano. La libertad de acción, ¿verdad? Puede hacer lo que la ley no prohíbe. Esto se llama seguridad jurídica. En la otra connotación es la protección al derecho mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde su origen, el origen del derecho, durante su existencia hasta su derogación, la producción del derecho está encomendada a un órgano especializado. No cualquiera va a producir derecho, ¿eh? Entonces,
¿Quién es el creador del derecho? Pues el organismo legislativo. ¿Quién reforma una ley? El organismo legislativo. ¿Quién deroga una ley? El organismo legislativo. Entonces, esto es la protección del derecho mismo. Nadie puede venir a derogar una ley. La excepción, ¿verdad? Es cuando una ley se declara inconstitucional, entonces la Corte de Constitucionalidad va a declarar inconstitucional una ley, un reglamento, ¿verdad?, de carácter general. En este caso, sí se deroga la ley por inconstitucional, ¿verdad? Así lo dice la ley del organismo judicial en el artículo 8, ¿verdad? Entonces, esto es lo que debemos de entender. Esta es la excepción de que el derecho se produce en el organismo legislativo, la reforma en el organismo legislativo, su derogación, ¿verdad? Por eso dice, la fuente del derecho es la ley. La fuente del derecho es la ley. Esa es la protección del mismo derecho. No va a nacer el derecho en otro lado. Solo, ¿verdad? Además de eso, contiene, la misma ley establece, un remedio preventivo es la irretroactividad de la ley. No se puede aplicar una ley fuera del tiempo de su vigencia. Es decir, entró en vigencia la ley, pero el año pasado ocurrió un hecho y vamos a aplicar esta nueva ley. No se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el otro punto es la protección al ciudadano, ¿verdad? Está en un régimen de legalidad y con ello, pues no se puede aplicar retroactivamente la ley. Y la preeminencia del organismo legislativo, es la potestad legislativa. La subordinación a la Constitución. Toda ley debe someterse. ¿Por qué? Porque la misma Constitución Política de la República contiene, ¿verdad?, la defensa, no solo del orden constitucional, sino del orden jurídico interno. Entonces, la observancia de la ley, porque hay un poder legislativo, ¿verdad? La derogación de la ley a través de esta misma potestad legislativa. Esto es precisamente lo que se llama seguridad jurídica. ¿Alguna pregunta? Licenciado, una consulta. En el tema de los presos, a veces cuando sale una nueva ley, así es que no sé dónde lo escuché, pero si le conveniera al preso, sí se podría aplicar. Eso es lo que, si no me equivoco, lo dice el artículo 15 o 17 de la Constitución, pero por eso es que, como no es tema, solo hablo de la seguridad jurídica. Este es otro tema, es para el tema del curso de Introducción al Derecho 2, ¿verdad? Por eso es que no... Gracias, Lic. Bien. Entonces, esta es la seguridad jurídica. Recuerde que la potestad legislativa le corresponde al organismo legislativo, no al ejecutivo, ¿eh? Ojo con esto. Bien. Bien, el otro valor es la justicia, ¿eh? Entonces, la justicia es, pues primero, es esta idea de igualdad, de proporcionalidad, ¿eh? Es decir, es decir, estar en el mismo plano. Eso se entiende por justicia. Entonces, darle a cada quien según sus necesidades, darle a cada quien según sus capacidades, o darle a cada quien lo que le corresponde según sus méritos, ¿verdad? Entonces,
Cuando hablamos de cada quien según sus necesidades, si una familia necesita 10 quintales de cereales en un año, pues eso se les da, no se les va a dar 20, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque esa es la verdadera justicia, ¿verdad? Como decía Aristóteles, ¿verdad? Es el trato igual entre los iguales, ¿verdad? O el trato desigual entre los desiguales. Bien, en esta idea de justicia, de igualdad, de proporcionalidad, Aristóteles distingue dos clases de justicia: la justicia distributiva y la justicia correctiva. Pues dentro de esta justicia distributiva, dice, es cuando el legislador va creando una ley, va otorgando, ¿verdad? Va otorgando dentro de la norma derechos, ¿verdad? Va otorgando derechos. Entonces, por ejemplo, va otorgando el bien común, ¿verdad? Entonces hay una ley de educación, ¿verdad? Hay un ministerio de cultura que tiene su propia normativa, aunque no sé para qué sirve, ¿verdad? Bueno, entonces ahí es donde el legislador, al crear normas, va otorgando esto que se llama justicia distributiva. La justicia correctiva, pues obviamente, primero regula las relaciones de la sociedad, las relaciones entre los individuos como tal. También protege o regula, ¿verdad?, el bien de los particulares, es decir, la protección a la propiedad privada, ¿verdad? Cuando dice nadie puede vender cosa ajena, ¿qué está haciendo? Pues protege esa propiedad, regula la relación entre la persona y el bien. Pues no son relaciones civiles, ¿verdad? La justicia correctiva se divide en justicia conmutativa y justicia represiva. La justicia la justicia conmutativa, pues obviamente todo lo que establece las normas permisivas, ¿eh? Permisivas, ¿por qué? Porque otorga, faculta a las personas a celebrar contratos, a establecer derechos y obligaciones entre sí. El que quiere contraer matrimonio, pues ahí celebra un contrato del derecho de familia. El que quiere vender, pues hay un contrato de compraventa. Es decir, esto es lo que se llama justicia conmutativa, que se desprende de la misma norma jurídica, ¿verdad? Porque permite. La justicia represiva, por el contrario, reprende, castiga, sanciona al que infringe una ley. El caso de los delitos o las faltas que están, por ejemplo, están tipificados los delitos y las faltas en el Código Penal, también están tipificados, ¿verdad?, debidamente, pues las clases de delitos y las sanciones mismas, ¿verdad? Esta es la justicia represiva. La justicia retributiva, pues lo que hace es reparar los daños. Cuando una persona sufre una lesión en su patrimonio, merma, deteriora un bien, por ejemplo, un carro se empotra en una casa, pues obviamente deteriora el bien, lesiona. ¿Por qué? Porque ese bien sufre un deterioro en su valor, ¿verdad? Hay una merma en su valor. Entonces, cuando el juez resuelve, entonces repara el daño causado, ¿eh? Entonces, se obliga al otro a pagar los daños, pues posiblemente una indemnización, ¿verdad? O en algún otro concepto que el juez vaya a determinar. Esa es la justicia retributiva. ¿Alguna pregunta? Sí,
¿Podría repetir qué es la justicia represiva? Disculpe. Pues la justicia represiva, pues no recuerdo qué dije, pero a ver si me lo invento otra vez, ¿verdad? La justicia represiva es cuando el juzgador, ¿verdad? Sanciona a alguien por la comisión de un hecho delictivo, ¿verdad? Entonces le impone una pena, una pena económica o una pena de prisión, ¿verdad? O cualquier otra de las penas establecidas en el Código Penal, pues es represiva, ¿verdad? Reprender, castigar, sancionar e imponer una sanción por la infracción, ¿verdad? Cometida por haber cometido un hecho delictivo, ¿verdad? Esa es la justicia represiva. Gracias, licenciado. Bien, la solidaridad jurídica, ¿verdad? Que es el último valor, ¿verdad? El último valor, ¿verdad? Dentro de esto. La solidaridad jurídica, pues, es un autor español lo dice de alguna manera un poco más, como más fácil de comprender, ¿verdad? Es un valor ético, moral. ¿Por qué es un valor ético, moral? Porque dentro del seno social, ¿verdad? En una comunidad, cada persona, cada individuo, cada hombre está vinculado con la comunidad social. Hay un nexo. No es que haya un nexo de parentesco, ¿verdad? Ni siquiera hay un nexo de amistad. Sin embargo, está compenetrado en esa comunidad social. Y como tal, ¿verdad? Como individuo, como miembro de esa comunidad social, esa misma compenetración hace que tenga una conducta de solidaridad, ¿verdad? Es decir, esta solidaridad viene de la sensibilidad, ¿verdad? Entonces, si un vecino, ¿verdad? Si un vecino está enfermo o está mal en todo sentido, entonces alguien vendrá y aunque sea en su plato de comida, su café o qué sé yo, o le doy para las medicinas, o la vecina que está bien enferma, ¿eh? Igual manera, pues hay que ir a darle una mano, es decir, auxiliarla. Eso es solidaridad. Esa es solidaridad. Entonces, ¿por qué esa solidaridad? Porque primero, eso es deber del Estado. Cuando ustedes leen el artículo 2, les habla de pues la justicia, la equidad, la seguridad, ¿verdad? Los deberes del Estado. Entonces, es obligación del Estado promover este valor ético-moral para que todos los ciudadanos, si ustedes, ¿quién me lee el artículo 4 de la Constitución? Yolik. A ver, Nancy. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derecho. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Los seres humanos deben de guardar conducta fraternal entre sí. Yo les decía que esta idea de la solidaridad surge precisamente de la fraternidad. ¿Por qué fraternidad? No es porque pertenezcan ustedes a la frater, ¿verdad? No, ese vínculo de una persona con su comunidad social, ¿verdad? Eso es precisamente donde deviene esta idea de la solidaridad jurídica. Primero, debe promover el Estado como un valor, ¿verdad? Como un valor. Y cuando hablamos de
de ese deber estatal para promover ese valor de solidaridad jurídica, para permitir que haya un equilibrio social. Es decir, en este equilibrio social, lo que trata de, es decir, primero es la naturaleza económico-social. Si hay un equilibrio social, habrá un equilibrio económico. No permitir, ¿verdad? El Estado no debe de permitir la existencia del monopolio. Por eso dice de naturaleza económico-social. Cualquier persona puede, ¿verdad? Como ahora ya no son comerciantes porque suena así como muy guasquerito, ¿verdad? Entonces ahora es emprendedor, ¿verdad? Entonces cualquier persona va a ser emprendedor. No va a permitir, por ejemplo, lo que pasó con Pinulito cuando empezó, a la par se puso pollo campero. ¿Por qué? Porque quería monopolizar el mercado del pollo frito y quería destruir económicamente a Pinulito. Entonces ya no funcionó campero, ahora mandaron al granjero, ¿eh? A la par de Pinulito. Eso es monopolio. Eso es lo que no debe de permitir el Estado. Obviamente, quien paga ese derecho de monopolio, obviamente es ¿verdad? Es alguien, ¿verdad? Eso. Entonces, lo que hacen en este caso, ¿verdad? En este ejemplo, es cómo el Estado incumple con ese deber de promover la solidaridad jurídica, evitando el monopolio, ¿eh? Esto es lo que se llama solidaridad, es decir, cada persona debe de ser, ante todo, como es un valor ético y moral, ¿no? Entonces la sensibilidad social, la solidaridad, ¿verdad? Entonces, si el vecino está mal, pues hay que echarle una mano. Y si la vecina está bien, mal, también hay que echarle las dos manos, ¿verdad? Bueno. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí me atañe a mí la explicación de ese último punto, ¿eh? O sea, de la clase. Ahora el último punto del programa, que es la realidad nacional dentro del orden jurídico, eso lo leen ustedes el folleto y entonces si tienen alguna pregunta así, concreta, lo ponen sobre la mesa y lo discutimos allá en el portalito, ¿no? Lo discutimos el próximo jueves, ¿verdad? Muy bien, Lick. Gracias, Bueno, licenciado. entonces, nos vemos el próximo jueves, o sí, de repente nos vemos el próximo jueves, ¿verdad? Está bien, licenciado. Muy bien, licenciado. Que tengan buena tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Pásenla súper bien. Buenas tardes, licenciado. Feliz tarde, licenciado.